Bienvenidos, 9 de diciembre de 2024, un lunes en el que el mundo es diferente. El mundo mira a Damasco, mira a Siria, donde ha caído uno de los regímenes más terribles que ha conocido la región y te diría que el planeta en las últimas décadas, y donde se están produciendo acontecimientos que van a cambiar la fisonomía de Oriente Medio y con Oriente Medio del mundo. Porque te lo contábamos aquí, Siria es la guerra en la que se cruzan todas las guerras. Vamos a revisarlo en el transcurso de este programa, mientras vamos a ir en vivo a uno de los puntos críticos, uno de los puntos que explica lo que ha ocurrido en las últimas horas con la caída abrupta, el colapso, el derrumbe del régimen de Bashar al-Assad después de más de medio siglo en el poder en Siria. Y es la frontera entre Siria y el Líbano. Porque la derrota de al-Assad, la sorpresiva derrota de al-Assad inesperada hace 2 o 3 semanas, se empieza a producir en esta frontera. Una frontera que comunicaba a la República Islámica de Irán con Hezbollah en Líbano a través de un régimen aliado a Irán como era el régimen de Bashar al-Assad, y que a partir de los acontecimientos que se empezaron a producir desde el 7 de octubre con la guerra despiadada lanzada por Hamas y Hezbollah contra Israel y el contragolpe letal de Israel contra Hamas y Hezbollah, es que empezó a horadarse los cimientos sobre los cuales se sostenía el régimen de Bashar al-Assad. Vamos a estar recorriendo primero qué es lo que pasó en las últimas horas, horas que parecen propias de una película, cómo un dictador todopoderoso pudo caer prácticamente en una implosión, como un castillo de naipes. Y vamos a tratar de entender qué implica esto para la región, qué implica esto para todo el mundo. Pero vamos a las imágenes de lo que ha sido un fin de semana de esos que marcarán la historia. De esta forma, en la ciudad de Homs, muy cerquita de Damasco, y en la propia ciudad de Damasco, cuando se conocía ya la llegada inminente de los rebeldes a Damasco, la capital del país, se empezaban a derribar las estatuas de la familia al-Assad. Las estatuas de Hafez el-Assad, el fundador de este régimen en el año 1971, y las estatuas también de su hijo, el dictador Bashar al-Assad, que estaba en el poder desde el año 2000. Fíjate acá cómo esto ya es Damasco, la capital del país, directamente arrastrando las estatuas en lo que es imágenes de celebraciones generalizadas, porque ahora vamos a hablar de qué es lo que se viene ahora con el triunfo de este grupo conocido como HTS, con las distintas milicias que lo apoyan, con los distintos países que están detrás. Pero en principio la sensación para muchos en Siria es de alegría, porque se cae un dictador que es responsable, entre otras cosas, de 500.000 de personas asesinadas, que es la cantidad de personas que murieron en lo que va de esta guerra civil. Un dictador que, como lo vamos a estar repasando cuando veamos la cronología de lo que han sido estos casi 14 años de guerra civil, llegó a arrojar armas químicas contra su propia población. Estamos hablando de uno de los líderes más despiadados que, con tal de aferrarse al poder, luego de lo que fueron las protestas de la primavera árabe, ha estado dispuesto a hacer cualquier cosa, insisto, masacrando incluso a su población y forzando cerca de 14 millones de personas a irse del país. En realidad 7 millones a irse del país y otros 7 millones a desplazarse interno. Por eso estos festejos que veíamos anoche en Damasco, en Alepo, de mucha gente que cree, quizás equivocada, pero que cree que esta es la oportunidad de algo diferente, que esta es la oportunidad de un nuevo comienzo que se postergó, porque 2011 era la primavera donde se creía que muchos de estos regímenes dictatoriales iban a caer. Bueno, termina produciéndose en 2024. Con imágenes impresionantes, ¿no? Ya lo habíamos visto en Alepo, pero una cosa es Alepo, la segunda ciudad del país, y otra cosa es esto. Este es el palacio presidencial de Bashar al-Assad, y así ingresaba no solo los grupos rebeldes, ya terminaba ingresando cualquiera para llevarse un poquito
de los lujos, de la riqueza, de lo que fue acumulando esta familia después de medio siglo en el poder, sacando provecho de la propia población siria, por supuesto de los países más pobres del mundo. Y mirá, hasta con una moto entraban al Palacio Presidencial, se llevaban las sillas, se llevaban cualquier tipo de obra de arte, las oficinas completamente vaciadas, algunas de las cajas. Bueno, ya para esta altura, por supuesto, Bashar al-Assad ya estaba en un avión rumbo a Moscú y ya es oficial. Tanto al-Assad como su familia han recibido asilo en la capital rusa. ¿Por qué? Y bueno, porque fue una ficha fundamental para el poder político ruso en Oriente Medio. Fue el instrumento del Kremlin para operar en Oriente Medio. Imágenes insólitas como hasta escenas de bancos públicos, hasta el propio Banco Central siendo saqueados por rebeldes y por ciudadanos comunes que se sumaron aprovechando estas posibilidades. Situaciones que muestran lo que implica el colapso absoluto de un orden y el interrogante respecto de lo que se viene, que es de lo que vamos a estar hablando hoy aquí en The News. ¿Qué se viene? ¿Puede haber un orden después de esto? ¿Se viene un orden? ¿O lo que va a ocurrir de ahora en más es la multiplicación de este tipo de escenas, la multiplicación del caos? Ahora, cuando veíamos antes las imágenes de festejo, para entenderlas, hay que ver también lo que vas a ver ahora. Estas son las cárceles de Al-Assad, que ayer fueron todas literalmente abiertas. Algunos de los centros de tortura más terribles que conoció el mundo. Casi todas las imágenes que vas a estar viendo aquí son de Zendaya, conocida como la cárcel en la cual Al-Assad encerraba a todos los opositores. Acá hay personas que pasaron más de 40 años encerradas, más de 40 años sin ver la luz. Vas a ir viendo, son parte de las imágenes que fueron registrando los propios rebeldes y las propias personas en la medida en que ingresaban a las cárceles y liberaban a los presos políticos. Por eso hay una sensación de liberación que se está generando hoy en Siria. Donde en cárceles, por ejemplo, de mujeres, había mujeres con niños. La historia, por ejemplo, de una bloguera que por publicar un blog crítico fue arrestada en 2009 y nunca más salió hasta ayer. La historia de personas que hacía tantos años, por ejemplo, un piloto que había sido arrestado en 1980 por negarse a bombardear a su propia población durante el régimen del padre de Hafez al-Assad, que ni siquiera sabía que Hafez al-Assad había muerto en el año 2000 y que hoy gobernaba, o hasta ayer, gobernaba su hijo. Personas que estaban... Esta es una cárcel ultra secreta que tenía un montón de celdas ubicadas bajo tierra, en ubicaciones que no estaban claras, que solo eran conocidas por aquellos que eran carceleros en estas cárceles. Fíjate, ahí tenés un nene. Esta era una cárcel de Al-Assad, ¿eh? Acá torturaban gente, tenían mujeres, fíjate las mujeres con los grilletes y los niños dentro de la cárcel. Fíjate las condiciones en las cuales estaban estas personas. Insisto, cárceles políticas estas, ¿eh? Prisioneras políticas. Por eso hay que entender la brutalidad que caracterizó a este régimen. No diferente también de otros regímenes autoritarios y dictatoriales en Oriente Medio, pero particularmente cruento. Y esta imagen es impresionante. Personas que estaban en celdas subterráneas a las que no se podía ingresar, y entonces los que tomaron la cárcel rompiendo los muros, y hay personas que literalmente no vieron la luz durante décadas. Personas que fueron identificadas porque obviamente aprovechando esta situación familiares se empezaron a acercar a las cárceles para ver si encontraban a sus seres queridos y que ya ni siquiera sabían quiénes eran. ¿Escuchan? Personas que ya habían perdido el sentido de su propia identidad después de tantos años de estar encerrados, torturados y ya creyendo que esa iba a ser su realidad para el fin de los tiempos.
Esta es la situación que se encontraron muchos de los rebeldes que ingresaron allá a las cárceles, que insisto, parte eran miembros de los rebeldes y después lo que ocurrió es que ante el desconcierto generalizado que provoca que un régimen colapse, que las Fuerzas Armadas dejen de reprimir, que los soldados abandonen sus puestos, lo que eso genera es esencialmente que muchos aprovechen, bueno, para, por ejemplo, esto, rescatar a aquellos que habían sido arrestados y que habían sido arrestados y que por lo tanto habían sido privados de su libertad durante tantos años. Y lo que vas a ver ahora es el personaje sobre el que están depositadas hoy todas las miradas. Para algunos las esperanzas, para otros los temores, para muchos la incertidumbre. Abu Muhammad al-Jolani, que así ingresaba como un héroe a la principal mezquita de Siria. Tiene parte de la barba y algunos de los rasgos que le podemos atribuir a otros líderes islamistas, que de hecho está ingresando a una mezquita, pero al mismo tiempo tiene algo de Fidel Castro, si querés también, por la vestimenta, por el aspecto. Esto forma parte de la particularidad que tiene el líder de la Organización para la Liberación del Levante, conocido por sus siglas en árabe, HTS, la organización que lideró esta ofensiva que en 10 días terminó con el régimen de Al-Assad. Alguien que, ahora vamos a estar hablando de dónde viene, pero que esencialmente era parte de Al-Qaeda, era parte de lo más terrible del islamismo radical, integrista, islámico, y que se fue volviendo más pragmático, y que en este discurso... ¿Tenemos la posibilidad de verlo, este discurso? ¿Lo tenemos subtitulado o te cuento un poquito de qué habla? Bueno, te cuento qué es lo que dice esencialmente en este discurso, que lo que estaba produciéndose ahora era una purificación de Siria, una purificación después de años de un régimen oscuro, y que lo que está buscando ahora es el reconocimiento internacional de que un nuevo orden ha llegado al país. Claro, veremos si esto es realmente posible, ¿no? Y vamos a ver cuáles son realmente las intenciones de Abu Muhammad al-Jolani, el nuevo, por lo menos, líder de la facción que ha liderado esta ofensiva. Pero lo que vas a ver ahora es que esto está lejos de haberse resuelto y que las promesas que él está haciendo de un régimen tolerante, inclusivo, no sé si hay muchas razones para creerlas cuando uno ve de dónde viene, insisto, este personaje. Vamos a tratar de entender algunas de las reacciones de un mundo que estaba perplejo ante este cambio de enorme importancia en Siria. Algunas de las principales reacciones que nos permiten ir entendiendo cómo juega cada uno en estas fichas. Biden fue uno de los que habló, un Estados Unidos que ha quedado descolocado en estos años, que volvió a hacer ataques en las últimas horas contra posiciones del Estado Islámico, de ISIS en Siria, que sigue teniendo pequeños espacios y que así trataba de alguna manera de querer atribuirse el triunfo en una victoria que realmente no es de Estados Unidos, pero así lo planteaba Biden. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. You know, for years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. And let's remember why. After Hamas attacked Israel on October the 7th, 2023, when much of the world responded with horror, Iran and its proxies chose to launch a multi-front war against Israel. That was a historic mistake on Iran's part. Today, Iran's main territorial proxy, Hezbollah, is also on its back. Only 12 days ago, I spoke from the Rose Garden about the ceasefire deal in Lebanon, a deal that was only possible because Hezbollah has been badly degraded. Meanwhile, Hamas has been badly degraded as well. Iran's own military capabilities have been weakened. Iran tried 2 times to attack Israel.
in the United States and build a coalition of countries to directly defend Israel and help defeat those attacks. All this made possible for Iran and Hezbollah to continue to prop up, impossible, I should say, for them to prop up the Assad regime. Bueno, dando una de las claves, de las razones que explican la caída de al-Assad, y es cómo Hezbollah e Irán, sus principales sostenes, o uno de sus principales sostenes, el otro Rusia, quedaron muy debilitados después de lo que fue la ofensiva que trataron de desarrollar contra Israel desde el 7 de octubre. Ahora, la mirada de Biden es la mirada de alguien que cree que Estados Unidos debe intervenir. Alguien que fue vicepresidente de Obama, que trató por todos los medios de derrocar a al-Assad, de participar de ataques que permitieran la caída de al-Assad, por ejemplo, apoyando a las milicias kurdas, que siguen hoy teniendo un papel importante en Siria y que no pudo. Vamos a ver la mirada de Trump, que hace una descripción, me parece, bastante certera y que anticipa cuál va a ser la posición de su gobierno respecto a este conflicto desde el 20 de octubre. Assad se ha ido, ha escapado de su país. Su protector, Rusia, liderado por Vladimir Putin, no estaba interesado en seguir protegiéndolo ya más. No había razón para que Rusia estuviera allí en un primer lugar. Ellos perdieron todo interés en Siria por Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos están heridos o muertos en una guerra que nunca tendría que haber comenzado y que debería irse por siempre. Rusia e Irán están en un estado debilitado ahora. Uno por Ucrania y una mala economía. El otro por Israel y sus éxitos en el campo de batalla. De la misma forma, Zelensky y Ucrania tienen que hacer un acuerdo para detener esta locura. Ridículamente ya han perdido 400.000 soldados y muchos más civiles. Tiene que haber un cese del fuego inmediatamente y negociaciones que empiecen ya mismo. Demasiadas vidas están perdiéndose de forma innecesaria, demasiadas familias destruidas, y si esto continúa, puede convertirse en algo mucho más grande y mucho peor. Conozco a Vladimir muy bien, este es su tiempo de actuar y China puede ayudar, el mundo está esperando. ¿Cuál es el mensaje aquí de Donald Trump que se suma a otros mensajes que publicó? Primero, esto revela efectivamente la situación en la que están Rusia e Irán. Segundo, Estados Unidos no se tiene que meter en este conflicto, Estados Unidos no va a meterse en Siria, no va a apoyar a Siria. Y tercero, hay que aprovechar este contexto que se ha abierto con Hezbollah e Irán debilitados, con el cese del fuego en Hezbollah, con la posibilidad de una derrota certera o un cese del fuego con Hamas, con lo que ha pasado con justamente al-Assad en Siria, para llegar a un acuerdo que termine con la gran guerra, la más grande de todas, que es la que se está produciendo entre justamente Ucrania y Rusia. De hecho, este fin de semana tuvo una reunión con Emmanuel Macron y con Volodymyr Zelensky en París. En un rato vamos a estar hablando de lo que dejó esa reunión. Y hablando de Emmanuel Macron, vamos a ver lo que ponía el presidente francés, que también de alguna manera fue de los líderes que más llamó a boicotear a al-Assad. El Estado barbárico ha caído, al fin. Rindo tributo al pueblo sirio, a su coraje, a su paciencia. En este momento de incertidumbre, les deseo mis deseos por paz, libertad y unidad. Francia continuará comprometida con la seguridad de todo Oriente Medio. ¿Este es un triunfo del pueblo sirio? Signo de interrogación. Está claro, hoy el pueblo sirio, la mayoría, está contenta por el horror que significó y que simbolizó al-Assad. Pero esos horrores se terminaron. Hay serias dudas respecto de eso. Ahora, aquí hay probablemente dos grandes ganadores. Uno, Turquía. Ahora te voy a explicar por qué Turquía es un gran ganador. Y el otro es, sin duda, el Estado de Israel. El Estado de Israel en gran medida apoyó y participó de la caída de al-Assad y sobre todo se beneficia porque al-Assad era una ficha fundamental para Irán, para, a través de Siria, atacar a Israel y fortalecer al grupo terrorista Hezbollah. Por eso, esta fue la reacción del primer ministro Benjamin Netanyahu al conocer la noticia. It's a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse
is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Druze, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. We're going to follow events very carefully. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel. Ese optimismo que vino de la mano de un ataque que se realizó justo cuando estaba cayendo el régimen de Al-Assad contra las instalaciones de armamento químico de Al-Assad, una decisión estratégica que toma Israel para impedir que los rebeldes que acaban de tomar el poder puedan eventualmente utilizar esas armas químicas, y que va de la mano de otra decisión, que es avanzar sobre los altos del Golán. Los altos del Golán están en manos israelíes desde la guerra de Yom Kippur en 1973, pero además no es solo avanzar sobre, sino avanzar sobre un área desmilitarizada que era fruto de un acuerdo entre el gobierno entonces de Al-Assad y el gobierno israelí, y que como se fueron las tropas sirias, lo que hizo Israel es avanzar sobre ese territorio previendo que si no lo ocupa momentáneamente puede aparecer una fuerza hostil que quiera vulnerarlo. Pero la clave de esta satisfacción que muestra Netanyahu es que va a ser mucho más difícil para Irán reforzar a Hezbollah sin tener a Siria de su lado. Y lo que te muestra este mapa es justamente esto. Acá está Siria. Y esto es el resto del mundo. Esto es Oriente Medio, es el norte de África, es Europa del Este. Y todo pasa por Siria. Por eso es el conjunto de estas guerras y conflictos lo que explica lo que ha pasado en estos días en Siria, y es lo que vaya a pasar en los próximos días en Siria lo que puede determinar lo que ocurra con el conjunto. Esa es la importancia estratégica de lo que estamos viendo aquí. Quiero empezar justamente por este vínculo entre Irán, Siria, Hezbollah e Israel, porque es la primera razón por la cual se produce esta caída. ¿Qué día empezó la ofensiva de HTS que termina derrocando a Bashar al-Assad? El 27 de noviembre. El 27 de noviembre a las 4 de la madrugada comenzaba el cese del fuego entre Israel y Hezbollah. No es casualidad. No es casualidad. Tiene que ver con que es la constatación, fue la constatación para los islamistas que estaban peleando contra al-Assad de que Hezbollah estaba debilitado y que no iba a poder apoyar más a al-Assad, y que por lo tanto era el momento de avanzar con una ofensiva, y no se equivocaron. Porque acá lo vemos muy claramente. Acá tenés a Siria, acá tenés a Irak, acá tenés a Irán, y aquí, muy chiquitito, en azul, donde está mi dedo, está Israel. Al norte de Israel está el Líbano. Es decir, Siria tiene frontera con Israel y frontera con el Líbano, y comparte toda esta frontera con Irán. ¿Por qué eran tan aliados el régimen iraní y el régimen de Bashar al-Assad? Por una razón muy sencilla. La familia al-Assad es parte del grupo, de la rama del Islam que se conoce como alauita, que es a su vez un segmento de la gran familia del Islam chiita, que es la rama dominante en Irán. Ustedes saben que en la mayor parte del mundo musulmán, la rama predominante es el Islam sunita o suní. Los chiitas son minoría en prácticamente todos los países del mundo musulmán. Sin embargo, son mayoría en Irán. Tienen un peso importante aquí, en el Líbano, y por eso Hezbollah es el brazo que tiene Irán para intervenir en el exterior, porque también son musulmanes chiitas. Y era entonces una rama muy importante en Siria. ¿Por qué? Porque eran cerca del 10% los alauitas chiitas en Siria. Pero el punto es que la familia al-Assad pertenecía a ese grupo. Entonces, por más que la mayoría de Siria es sunita, como el resto del mundo musulmán, el régimen
pertenecía a una minoría que estaba de alguna manera aliada a la República Islámica de Irán. Por eso siempre fue un brazo aliado. Y por eso, cuando empezaron a estallar la primavera árabe con todas estas protestas de los distintos grupos árabes que tumbaron a Hosni Mubarak en Egipto en el año 2011, que tumbaron en Libia a Muammar Gaddafi también en 2011, que si nos fuéramos un poquitito más hacia allí, veríamos que también tumbaron a Ben Ali en Túnez y empezaban a tumbar a otro dictador como era al-Assad. Lo que hace Irán es decirle a Hezbollah, salí del Líbano, ingresá a Siria y apoyemos a justamente el régimen de al-Assad, porque necesitamos de ese régimen. ¿Qué es lo que estuvo haciendo todo este tiempo Irán a través de Siria? Armar, utilizando esta ruta de Irán, atravesando Siria y llegando así al Líbano, armar y darle recursos petroleros, económicos y armamentísticos a Hezbollah. Hoy, sin el control de Siria, para Irán eso va a ser muy complicado. Por eso Israel festeja lo que ha ocurrido. Ahora, esta es una de las guerras. ¿Cuál es la otra? La probablemente más importante que hay en el mundo, la que está produciéndose acá. Rusia y Ucrania. ¿Y por qué tiene que ver esta guerra con esta guerra? Bueno, esencialmente por una cosa, y es que Rusia, cuando todavía no había invadido Ucrania, decidió intervenir con fuerza en Siria para también rescatar junto con Irán a al-Assad. ¿Por qué? Primero, porque Rusia tiene una base marítima importantísima en Siria. Una base, como vemos aquí en este mapa, acá está por ahí un poco confuso, pero todo esto que ves aquí es el mar Mediterráneo. Siria tiene una costa en su costa oeste que da al mar Mediterráneo. Allí Rusia tiene una base marítima importantísima que le permite tener presencia en todo el Mediterráneo. Sin esa base militar, Rusia pierde muchísima capacidad estratégica en una zona que es crítica. Además, también tiene bases aéreas y además tenía intereses económicos muy importantes. Por eso Rusia, Putin, decide con mucho poderío aéreo sostener al régimen de al-Assad. Envía aviones, envía asesores militares, envía a algunos de sus carniceros, algunos de sus generales que se terminan convirtiendo, algunos de ellos, en el carnicero de Damasco, por ejemplo, por la salvaje represión que lideró, justamente apoyando a al-Assad. Si al-Assad no cayó en ese momento, fue porque contó con el apoyo de Rusia y con el apoyo de Irán y de Hezbollah. Claro, todo cambió. Primero, hace casi 3 años, cuando Rusia invade Ucrania y entonces empieza a utilizar todos sus recursos para sostener a Ucrania. Y en segundo lugar, hace 14 meses, cuando Hamas, aquí en Gaza, decide lanzar su ataque contra Israel con el apoyo de Irán y con el apoyo de Hezbollah. El éxito de la operación israelí, que reduce prácticamente a la desaparición a Hamas y que al mismo tiempo logra reducir a Hezbollah a un grupo totalmente menor, que es forzado a un cese del fuego, es tal que, claro, lo que termina ocurriendo es que Hezbollah ya no estaba más en condiciones de apoyar a al-Assad, y es muy sencillo. Sin Irán, sin Hezbollah y sin Rusia, el régimen directamente colapsó sin poder sostenerse. Y hay un último conflicto que también está aquí detrás, que es el de Turquía con los kurdos, porque toda la frontera norte de Siria es este país que ves aquí, que es Turquía. Y Turquía es el otro gran ganador de esta historia. ¿Por qué? Porque parte del territorio sirio, aproximadamente esta porción que vemos en la frontera hacia el noroeste de Siria, nordeste de Siria, estaba controlada por fuerzas kurdas. Para Turquía los kurdos son enemigos. ¿Por qué? Porque Turquía tiene en su interior una minoría kurda que quiere tener un estado propio y que tiene un partido, una organización terrorista, que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que realiza muchos atentados dentro de Turquía. Entonces, lo que dijo siempre Recep Erdogan es: los kurdos que están en Siria son socios del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Si yo dejo que los kurdos avancen en Siria, voy a tener un problema cada vez mayor. Entonces, lo que empezó a hacer Turquía justamente es financiar distintas organizaciones islamistas que pelearon contra los kurdos y ahora también darle apoyo a HTS para avanzar en su ofensiva contra justamente el régimen de al-Assad. ¿Por qué? Y porque Turquía, más allá de que en algunos casos pueda tener buenas relaciones con Irán, no tiene tampoco interés en tener en su frontera sur a un brazo de Irán. Prefiere tener a un brazo propio, a un brazo que dependa directamente de Ankara. Entonces lo que estamos viendo es que esta es una guerra en la cual todos los países terminan involucrados. La pregunta es, ahora, ¿esto se resuelve con un régimen nuevo,
liderado por Al-Jolani. ¿De qué características será? ¿Será un emirato islamista como el que quiere imponer él? ¿Veremos algo parecido a lo que hicieron los talibanes en Afganistán por aquí? ¿O veremos la continuidad de la guerra civil? Muy probable que sea algo parecido a eso. Que continúe la guerra civil donde turcos se enfrenten con grupos islamistas, con remanentes del régimen y que se enfrenten también con los kurdos, con la intención de Irán de seguir participando. Es muy probable que veamos en el futuro que todas estas guerras sigan metiéndose aquí y que quizás no haya paz y estabilidad. Ahora, yo quiero que hagamos una breve recorrida por lo que han sido estos años justamente de guerra que terminan con la caída de Al-Assad, para que entendamos todo lo que ocurrió desde el 2011 hasta esta hora. Vamos a ir repasando hecho tras hecho para que entiendas justamente cómo ha sido la concatenación de eventos. Esto empieza en 2011, decíamos antes. Todos los países árabes, en casi todos los países árabes empieza a haber levantamientos, muchos piden democracia, otros piden que haya regímenes islamistas. En 2012, Siria termina fragmentándose, porque la represión del régimen es brutal, eso da lugar a una guerra civil, y entonces tenés las fuerzas gubernamentales, tenés rebeldes no islamistas, como por ejemplo los kurdos, y tenés los grupos verdaderamente islamistas, algunos de los cuales ya vamos a ir viendo. En 2013 tenés uno de los ataques más brutales que hace el régimen de Al-Assad, que es el ataque químico en Guta. Más de 1000 personas mueren, muchos de ellos niños, pero estamos hablando de un Estado, de un régimen que utiliza armas químicas contra su propia población, no contra una fuerza enemiga, contra su propia población, en este caso grupos rebeldes apoyados o con frente de su población. En ese mismo año aparecen, te diría, los dos grandes grupos que desafiaron junto con los kurdos al régimen de Al-Assad, que son el Frente Al-Nusra, que es un derivado de Al-Qaeda justamente en Siria, y el Estado Islámico. El Frente Al-Nusra tenía a este hombre de jefe, es decir, a Mohammed Al-Jolani, era el miembro de Al-Qaeda, es decir, Al-Qaeda, Bin Laden, estamos hablando de organizaciones terribles. Y del otro lado, también enfrentados entre sí, ojo, islamistas, pero con ideas diferentes, porque lo que quería hacer el Estado Islámico es crear un gran califato que rigiera para todo el mundo islámico, no solo en Siria. En ese caso, Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que se filmaba, ¿te acordás?, cortándole la cabeza a sus prisioneros. Bueno, en 2014, la organización que más fuerza toma es justamente ISIS, el Estado Islámico. Logra proclamar un califato en buena parte de Siria y de Irak, y una coalición de la que participan los kurdos, de la que participa Estados Unidos, de la que participan países europeos, empieza a atacar en el terreno y de forma aérea a ISIS. Y eso le empieza a dar un poco de aire a Al-Assad, porque de repente Al-Assad dejó de ser el malo de la película e ISIS se convirtió en el malo de la película. En 2015 intervienen con mucha fuerza Rusia e Irán, y ese apoyo es fundamental para atacar tanto a ISIS como a las otras milicias. Sigamos repasando esta cronología. En 2016, finalmente, gracias al apoyo de Irán y gracias al apoyo de Rusia, logra el régimen recapturar la ciudad de Alepo, la misma ciudad que perdía hace 10 días al comienzo de esta ofensiva, y en 2017 se consagra la derrota de ISIS con la caída de la ciudad que tenía como capital dentro de Siria, que es Raqqa. Y la verdad es que lo que tenés entre 2020 y 2023 es que el conflicto se estanca, con el grueso y lo más importante del territorio controlado por el régimen de Al-Assad, gracias a Rusia y a Irán, y con milicias islamistas, con lo que quedó de los distintos grupos que participaban en Idlib, en el noroeste, con las fuerzas kurdas en el nordeste y con las milicias turcas que se peleaban con los kurdos en el norte del país. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, entonces comenzó esta ofensiva de la que estamos hablando. Primero, HTS desde Idlib va y toma Alepo, mismo día en el cual, insisto, se daba el comienzo del cese del fuego entre Israel y Hezbollah. El 5, la semana pasada, toman la ciudad de Hama, y lo que íbamos viendo es cómo los militares sirios, sin mucha resistencia, previendo que ya sin Rusia e Irán el régimen no se iba a sostener, los dejan avanzar, y con esa misma velocidad, este domingo, ingresan a Homs y luego a Damasco y logran quedarse con el país. Datos rápidos sobre HTS y sobre Mohammed Al-Jolani, este hombre que es hoy, habría que decirlo, el hombre fuerte de Siria, aunque no sabemos si va a poder
controlar definitivamente el país. HTS significa, lo decíamos antes, Organización para la Liberación del Levante. Lo que él hizo fue fundada en 2017, desprendimiento de varios grupos, principalmente el Frente al-Nusra, pero otras organizaciones islamistas, y lo que él dice es: nosotros ya no nos dimos cuenta que el camino no es el de Bin Laden. Nosotros no nos interesa el terrorismo internacional. Solo nos interesa Siria. Por eso es Organización para la Liberación del Levante, que es básicamente como ellos llaman a Siria. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, establecer un Estado Islámico regido por la Sharia, pero lo que dice Mohammed al-Julani es que nosotros somos moderados. No pretendemos un régimen como el que había construido el Estado Islámico, que quería un califato y donde se mataba a los homosexuales, a los kurdos y a los cristianos, ni hablar a los judíos, sino sencillamente convivir, bajo la ley islámica, pero convivir. Y dice, nosotros en Idlib, donde controlábamos un pequeño gobierno de emergencia, fuimos bastante respetuosos con las minorías. ¿Será realmente así? ¿Será realmente así? ¿O fue toda una cuestión táctica para llegar al poder? Porque lo que queda claro, hasta cuando uno puede ver la transformación estética de este hombre, que ya no usa turbante, que ya no usa vestimenta tradicional islámica, sino que lo vemos, insisto, vestido con un uniforme verde oliva estilo Fidel Castro. Hasta con la barba parece Fidel Castro inspirado en una forma de guerrilla, si querés, más occidental que islamista, por más que sigue proclamando un régimen islamista, y de que ayer fue a la mezquita de Siria, no fue al palacio gubernamental. El principal apoyo sigue siendo Turquía. El principal apoyo internacional sigue siendo Turquía en su intento de destruir a los kurdos. Veremos qué tipo de régimen es el que se impone ahora. La gran pregunta, en principio, es si al-Julani podrá conquistar todo Siria, a lograr dominar a los kurdos o llegar a un entendimiento con los kurdos, eliminar a cualquier foco de resistencia que pueda haber dentro de las fuerzas del régimen o de lo que quedó del régimen, y también mantener un acuerdo con Turquía. Habrá que ver, porque Turquía lo que le va a exigir es que aplaste a los kurdos. Eso hace muy difícil pensar en una resolución. Pero si hubiera algún tipo de orden así, podríamos estar quizás ante un periodo de cierta calma. La novedad importante, más allá de todo, es que acá hay un gran perdedor, un perdedor indiscutido de esta crisis, y te diría el gran perdedor del 7 de octubre de 2023 a esta parte, y es la República Islámica de Irán, que prácticamente perdió a Hezbollah, que lo tiene totalmente reducido, que prácticamente perdió a Hamas, que quedó reducido a una organización mínima, y que ha perdido al principal régimen que tenía como aliado, que es Bashar al-Assad. Que Irán sea más débil, más allá de lo que pasa en Siria, es una buena noticia para la paz mundial.